Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Estoy aquí con Emi y André. Hoy vamos a adentrarnos en un tema muy desapercibido para el mundo, pero sobre todo que es un tema muy importante, que es el delirio. En este trastorno no solo afecta a la mente, sino también en el funcionamiento cotidiano y en la salud en general de quien lo experimenta. Además, exploraremos un caso ficticio que nos ayudará a entender mejor cómo se manifiesta y cómo afecta a una persona en la vida real. Así que quédense con nosotros mientras analizamos el delirio desde una perspectiva clínica y humana. Aquí les voy a explicar a ambas, según el DSM-5, que es un trastorno neurocognitivo, que también es caracterizado por una alteración en la intención y en la conciencia, que se desarrolla en un periodo breve de tiempo, generalmente horas o días, y tiende a fluctuar en su gravedad a lo largo del día. Según el DSM-5, sus criterios diagnósticos son 4, los cuales son la alteración en la atención y la conciencia. La persona presenta dificultad para enfocarse, sostener o cambiar la atención, además de una reducción en su conciencia del entorno. La segunda es cambios cognitivos adicionales. Esto puede incluir problemas de memoria, desorientación, alteraciones de lenguaje, percepción o habilidades visoespaciales. La tercera, inicio agudo y fluctuación. El delirio se desarrolla rápidamente y presenta fluctuaciones en su intensidad. Y la última, la 4, es la causa fisiológica. Los síntomas con consecuencia directa de una solución médica subyacente, una intoxicación o abstinencia de sustancias o exposición a tóxicos. Aquí también como que les voy a explicar 3 características más importantes de este diagnóstico, de este trastorno, que son los síntomas psicológicos y conductuales, que es la ansiedad, la irritabilidad, la habilidad emocional o agitación. En algunos casos se presentan alucinaciones o ideas delirantes. Los factores de riesgo es una edad avanzada, enfermedades graves o terminales, cirugía reciente, infecciones, desequilibrio metabólico y como múltiples medicamentos. El pronóstico, aunque puede ser reversible si se trata de la causa subyacente, un retraso en el diagnóstico o tratamiento puede derivar en complicaciones graves como un deterioro cognitivo persistente o incluso la muerte. Aquí les voy a dar un caso ficticio. Si tienen preguntas, por favor, me hacen saber. Imaginemos a don José, un hombre de 62 años, jubilado y amante de la jardinería. José fue ingresado en el hospital tras una cirugía de cadera debido a una fractura accidental. Unos días después de la operación, su familia comenzó a notar comportamientos extraños. Estaba desorientado, confundía a su hija con su hermana fallecida y decía que los médicos conspiraban contra él. Además, su ánimo fluctúa rápidamente. En la mañana estaba irritable, en la tarde parecía extremadamente somnoliento y apático. Y en el hospital los médicos diagnosticaron un delirio, probablemente desencadenado por una infección postquirúrgica y el uso de múltiples analgésicos. La condición de José tuvo un gran impacto, por lo que aquí hay 3 opciones que yo saqué, que son las relaciones personales. Su hija, que lo cuidaba, se sentía agotada emocionalmente por la dificultad de calmarlo y por la frustración de no ser reconocido por su padre. El trabajo y bienestar, aunque José estaba jubilado, su pérdida de autonomía hacía sentirse inútil y vulnerable. Su pasión por la jardinería quedó delegada y afectando su autoestima. En la vida diaria necesitó supervisión constante para evitar accidentes, ya que intentaba levantarse sin duda, ignorando las advertencias de los médicos. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, que incluyó antibióticos para la infección, ajuste de medicamentos y apoyo psicológico para la familia, José logró recuperar su estado cognitivo. En varias semanas, sin embargo, el episodio dejó en evidencia la importancia de identificar y tratar rápidamente el delirio. ¿Tienen preguntas, tíos? Sí, empecemos. Dani, para ti, ¿cuáles son los principales síntomas y cómo va más o menos esto afectando a la vida diaria de cada persona? Es una buena pregunta de mí, porque los síntomas incluyen lo que sería la dificultad para mantener la atención,
pero sobre todo como que la desorientación, problemas de memoria y cambios de la conciencia. Esto significa que la persona puede hacer que tenga dificultades para comunicarse, ya sea reconocer a sus seres queridos, como en este caso como José y su hija, y realizar actividades cotidianas con normalidad. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se diferencia el delirium de otros trastornos neurocognitivos como la demencia? Bueno, en este caso, la diferencia de la demencia, que se desarrolla lentamente y es progresiva, el delirium aparece de forma repentina. Es como que puede ser en horas o días y su gravedad fluctúa, ya que a lo largo del día además puede ser reversible si se trata de la causa subyacente. Ya, Dani, para ti, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que se desarrollan en el delirio? Como yo expliqué, entre los más importantes incluyen la edad avanzada. Como José, que tenía 72 años, es como una enfermedad grave, pero también como la cirugía que él pasó accidentalmente de su cadera. Entonces yo diría que infecciones, desequilibrios metabólicos y el uso de múltiples medicamentos. Entonces yo diría que especialmente pacientes hospitalizados. Con el caso de José, ilustra los efectos del delirium en la vida de un paciente y su familia. Verás, aquí con este caso que yo expliqué de don José, es que él experimentó una desorientación, pero una confusión y unas alucinaciones tras una cirugía, lo que afectó su relación con su hija, su autoestima y su independencia, por lo que su familia intentó, como que enfrentó estrés emocional, o estrés como que él necesitó supervisión constante para evitar esos accidentes. Ya, y bueno, para concluir, el delirium es un trastorno serio que requiere atención inmediata, ya que puede tener un impacto devastador, por lo que si no se trata a tiempo, y hemos aprendido que se caracteriza por alteraciones en la atención, cognición y conciencia, generalmente vinculadas a condiciones médicas subyacentes, por lo que en el caso de José vimos como su vida diaria, sus relaciones y su bienestar general se vieron profundamente afectados por ese trastorno. Y algo que les quiero dejar como una pregunta abierta para ambos es cómo podemos mejorar la detección temprana de trastornos como el delirium, especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores. Gracias por escuchar este episodio. Nos vamos a ver en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando temas que enriquecen nuestra comprensión sobre la salud mental. Hasta la próxima. Gracias, Dani, por la explicación. Hola Dani, hola André, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad por enfermedad. Es un trastorno relevante, aunque muchas veces no se le da la atención que merece, puede afectar gravemente a la vida de quienes lo padecen. En este episodio vamos a explorar qué es el trastorno, cómo se manifiesta, sus criterios según el DSM-5. Entonces, bueno, a continuación les voy a dar una explicación sobre este trastorno. Es un trastorno que se caracteriza mucho por una preocupación excesiva y persistente, por tener una enfermedad grave, a pesar de que los exámenes médicos no muestren que tiene una afección significativa. Entonces, según el DSM-5, este trastorno se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad y tiene una serie de criterios que les explicaré a continuación. Entonces tenemos la preocupación persistente como primer criterio. Aquí está la persona constantemente preocupada por tener una enfermedad grave. También la revisión constante de la salud. Aquí la persona puede realizarse numerosos exámenes médicos, consultas o buscar informaciones de manera excesiva. Entonces, como tercer criterio tenemos la interpretación errónea de los síntomas corporales. Aquí sus síntomas son menores, como un dolor de cabeza leve, una tos. Este se interpretará de manera catastrófica como algún indicio de alguna enfermedad grave. También su duración y su impacto significativo. Aquí en duración dura al menos 6 meses. Entonces, para cumplir estos criterios que les había mencionado, y su impacto es que este impacto va a interferir mucho en su vida cotidiana o la vida personal, afectando relaciones
de trabajo y su bienestar en general. Entonces, bueno, a continuación tengo una serie de características que se asocian mucho al trastorno de ansiedad. La ansiedad es la emoción predominante con un miedo irracional a la enfermedad. También puede presentarse comportamientos de evitación, como la persona va a evitar ir a lugares donde puede haber multitud y que esté expuesta a enfermedades. Esto le ayudará a evitar información sobre salud. También que las personas afectadas suelen ser muy sensibles a cualquier cambio en su cuerpo o en su entorno. Tal vez tienen hasta aquí alguna pregunta. Sí, ¿por qué el trastorno de ansiedad por enfermedad puede ser tan debilitante para una persona o para los que padecen esta enfermedad? Ya, Dani. Bueno, aquí, como había mencionado antes, que genera una preocupación constante por la salud. Y esto le provocará un estrés crónico, una ansiedad muy intensa a la persona. Entonces, esto va a afectar a su vida diaria, desde relaciones personales o hasta su relación en el rendimiento laboral. André, otra pregunta tal vez tú. Sí. ¿Cuáles son los principales síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad? Ya, el principal el síntoma de este trastorno es la preocupación excesiva. Entonces aquí se preocupa mucho la persona por tener alguna enfermedad muy grave. Entonces aquí esta le dará que busque información que puede ser válida o puede ser errónea. Entonces aquí también las visitas frecuentes al médico y la interpretación catastrófica de síntomas menores. Yo otra te pregunto, Emi, ¿cómo afectaría este trastorno a las relaciones personales o laborales? Ya, bueno, va a generar bastantes conflictos, sea en el tema de la pareja o en la familia, debido a que existe una constante necesidad de validación médica. Entonces, bueno, en el trabajo, su distracción y las ausencias frecuentes que existen. Entonces, esto va a generar una baja productividad y relaciones erróneas con sus compañeros, peleas o problemas. André. Ya, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre preocuparse por la salud y padecer de este trastorno? Ya, bueno, la diferencia es que radica la intensidad. Entonces, la intensidad y la persistencia de esta preocupación es que una persona con este trastorno no logra tranquilizarse. Ella ni siquiera con pruebas o con exámenes médicos que se realice. Puede también esto que visita varios médicos por generar alguna otra respuesta. Entonces aquí va a generar un tipo de ansiedad. Esta ansiedad no va a durar más de 6 meses. ¿Algo más tal vez? No. Entonces, bueno, voy a seguir. Entonces les voy a hablar sobre unos factores de riesgo y un pronóstico. Entonces aquí en los factores de riesgo existen las experiencias previas con las enfermedades graves en la familia o en uno mismo. El estrés y factores sociales como dificultades laborales o familiares. En cuanto al pronóstico, el pronóstico puede ser crónico o grave de este trastorno, aunque con tratamientos o como una terapia cognitivo-conductual, en algunos casos también existe medicación, esto se puede gestionar con éxito. Entonces también es súper importante que si no existe un tratamiento adecuado, esto puede empeorar, afectando de una manera significativa en la vida diaria o la calidad de vida de la persona. A continuación les voy a presentar un caso práctico de un hombre de 35 años, él es Carlos. Él vive en una ciudad pequeña, entonces que durante los últimos meses Carlos ha comenzado a experimentar molestias físicas pequeñas, menores, como son los dolores de cabeza frecuentes, el cansancio inexplicable y ligeros mareos. Entonces Carlos, son síntomas comunes, pero que pueden desaparecer a diario, pero Carlos se obsesiona mucho con ellos. Entonces comienza a buscar en internet enfermedades graves que puedan estar relacionadas a dichos síntomas. Entonces Carlos acude a un médico, le hacen una serie de exámenes y el médico le asegura que no existe nada y no hay de qué preocuparse. Entonces, sin embargo, Carlos él no puede dejar de pensar que los doctores se están equivocando. Entonces, Carlos se encuentra constantemente buscando información y algo nuevo que le sucede en su cuerpo interpreta como alguna señal de que tiene una enfermedad grave, como algún cáncer o algo así muy, muy fuerte.
Entonces, a pesar de que su pareja y amigos le intentan tranquilizar, Carlos no controla. Entonces, él se preocupa constantemente y también podemos identificar que en este caso su capacidad para concentrarse en el trabajo es muy baja. Y también ha comenzado a alejarse de sus amigos y familiares. Ya no acude a reuniones sociales ni nada por miedo a que le contagien o le ignoren de su condición. Entonces, bueno, en este caso de Carlos es como ilustra claramente cómo un trastorno de ansiedad por enfermedad afecta a la persona en diversas áreas de su vida. Como ya lo había mencionado en lo laboral, él ya es muy bajo, ya muchas veces ya no quiere acudir al trabajo. Entonces es su preocupación por la salud que le provoca un miedo, una ansiedad. Entonces, en lugar de aliviar los miedos, le va a intensificar. ¿Alguna pregunta tal vez del caso? Sí, del caso. A ver, ¿por qué Carlos, tiene que, como que ese miedo a enfermarse? Yo creí que solo era como que buscaban y en base a sus síntomas, como que producían ansiedad. Bueno, Carlos, él es una persona normal, como se podría decir, pero muchas veces le da alguna tos y él piensa, su preocupación es excesiva porque él piensa que ya va a tener alguna enfermedad o que tal vez una pequeña tos le transforme a algo más grande. Entonces, él trata de no acudir a ningún lado, prefiere quedarse en su casa por miedo a contagiarse o enfermarse. Sí, yo una pregunta más, por ejemplo, relacionada con la pregunta de Andre. ¿Cómo tú crees, o cómo, en este caso Carlos, que pasó por esta enfermedad, cómo se puede romper el ciclo de esta enfermedad, de la ansiedad de la enfermedad? Ya, Dani, bueno, lo más común es que Carlos acuda a terapia. Entonces, Carlos con terapia le ayudará a esto a bajar, a intensificar. También hay que evitar mucho la búsqueda excesiva de información, porque muchas veces la información en redes sociales o en noticias es errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también Carlos tiene que aprender a interpretar estos síntomas físicos, que son muy comunes o muy pequeños. Bueno, entonces para finalizar, Andre, Dani, este trastorno es una condición que, si bien no siempre es visible para todos, puede tener un impacto profundo en la vida de quienes lo padecen. Entonces, como hemos visto a través de Carlos, en este caso, que esta ansiedad puede distorsionar la percepción de la salud y afectar las relaciones personales, en el trabajo y en el bienestar en general. Entonces, para el público, también es muy importante recordar que este trastorno no es algo que se puede superar fácilmente sin apoyo. Entonces les dejo una pregunta abierta, es cómo nosotros podemos ayudar a alguien que esté atravesando por esta situación, ya sea en su entorno profesional o personal, para mejorar la calidad de vida. Entonces, gracias Andre, gracias Dani una vez más por acompañarme en este episodio, y para nosotros también reflexionemos sobre este trastorno que en nuestro entorno, cómo podemos ser más comprensivos, empáticos y brindar apoyo a quienes lo necesiten. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Dani. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. A continuación les voy a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad, también conocido como TLP. Es una de las condiciones más complejas en la psicología clínica. Se caracteriza por la intensa inestabilidad emocional, dificultades en las relaciones interpersonales y además una autoimagen distorsionada. Hoy vamos a profundizar en este trastorno, explorando sus síntomas, causas y cómo impacta en la vida diaria de los pacientes. Las características generales de este es que pertenece al grupo B del DSM-5, junto a los trastornos antisocial, histriónico, narcisista. Las personas con este diagnóstico suelen experimentar emociones extremas e impredecibles, lo que hace que sus relaciones sean inestables y además
tienen dificultades para regular sus impulsos. Los criterios diagnósticos, según el DSM-5, para que una persona sea diagnosticada con esto, tiene que tener al menos 5 de los siguientes síntomas. 1. Miedo intenso al abandono, lo que los lleva a esfuerzos desesperados para evitarlo. 2. Relaciones interpersonales inestables, que oscilan tanto entre la idealización como la devaluación. Una autoimagen distorsionada e inestable. Impulsividad en áreas como el dinero, el sexo, el abuso de sustancias o la alimentación. También incluyen las conductas autolesivas o pensamientos suicidas recurrentes. Además de la inestabilidad emocional, con cambios de humor intensos y desproporcionados. Una sensación crónica de vacío. Además, una ira intensa y dificultades para controlarla. También episodios de paranoia o síntomas disociativos bajo estrés. Algunos de los factores de riesgo que se han encontrado son las causas biológicas, como disfunción en el sistema límbico, en el área encargada de regular las emociones. Factores genéticos, mayor predisposición si existen antecedentes familiares, de trastornos de personalidad o problemas relacionados. Además de las experiencias traumáticas, como antecedentes de abuso, negligencia o problemas familiares en la infancia. El pronóstico y tratamiento de este trastorno, aunque es crónico, muchas personas logran mejorar significativamente con el tratamiento adecuado. La terapia dialéctico-conductual, también conocida como TDC, ha demostrado una eficacia alta, que puede ayudar a los pacientes a regular sus emociones y a mejorar tanto sus relaciones personales como en general. En algunos casos se puede complementar con medicación psiquiátrica, lo que puede ayudar a tratar síntomas específicos del trastorno como la depresión y la ansiedad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí, yo, André, ¿cuál crees que son las principales características del trastorno límite de la personalidad? El TLP se caracteriza por una intensa inestabilidad emocional, además de las dificultades en las relaciones personales y una autoimagen distorsionada. Las personas con este trastorno pueden experimentar cambios de humor muy drásticos y extremos, y miedo al abandono, impulsividad y una sensación crónica de vacío. Andrea, otra pregunta es ¿cómo se diferencia el trastorno de otros trastornos de personalidad? A diferencia de otros trastornos, el trastorno de la personalidad límite se distingue por su intensidad emocional y la rapidez con la que cambian de un estado de ánimo a otro. Mientras que el trastorno antisocial se asocia con la falta de empatía y el narcisista con la autoimagen inflada. El TLP se centra en la inestabilidad emocional y las relaciones caóticas. A continuación les voy a dar un caso práctico. Esta es la historia de María. María tiene 28 años y ha sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad desde su adolescencia. Ha tenido dificultades para controlar sus emociones, sintiendo cambios drásticos de ánimo y relaciones inestables. Las manifestaciones que tiene María dentro de su vida del trastorno son las relaciones personales conflictivas, pues María teme a ser abandonada, lo que la lleva a actuar impulsivamente en sus relaciones amorosas. Puede idealizar a su pareja un día y al siguiente alejarse por completo tras una discusión menor. También presenta dificultades laborales. Ha cambiado de trabajo ya varias veces debido a conflictos con sus jefes, compañeros y en ocasiones como que renuncia impulsivamente tras un mal día de trabajo, sintiendo que nadie la valora. También existen las conductas autodestructivas, pues para aliviar su ansiedad y síntomas de vacío, ha recurrido al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, además de autolesionarse. Sus estados de ánimo intensos se representan cuando experimenta episodios de ira, pues
Esta ira es descontrolada y también presenta una depresión profunda, lo que le afecta en su vida diaria. El impacto que tiene el TLP en su bienestar es que las emociones extremas afectan su estabilidad. También las relaciones interpersonales marcadas por la inestabilidad y el conflicto, y la sensación de vacío constante que la lleva a conductas impulsivas. André, bueno, en el caso de María, ¿cómo es el tratamiento para el trastorno? En el caso de María, el tratamiento más eficaz, como ya había mencionado, podría ser la terapia dialéctico-conductual, la cual está diseñada específicamente para ayudar a los pacientes a tratar su inestabilidad emocional, a mejorar sus relaciones interpersonales y a reducir la impulsividad. En algunos casos también se puede acompañar de tratamiento psiquiátrico, donde los medicamentos ayudan a tratar síntomas de ansiedad y depresión. Y aquí otra pregunta, André, relacionada con el caso. ¿Cómo crees o cómo podemos nosotros como futuros psicólogos apoyar, ya sea para guiar a la persona o como si la familia de María nos dicen, oye, ¿cómo no podemos apoyarle a María en el caso de su vida diaria con ese trastorno? Considero que el entorno social puede ayudar bastante, ya que el apoyo debe basarse en la comprensión, la paciencia y la comunicación asertiva. Es importante evitar juzgar a la persona por sus emociones intensas y, en su lugar, fomentar un ámbito y un espacio donde ella pueda como que liberarse y encontrar estabilidad y seguridad. También se recomienda motivar a la persona a buscar ayuda profesional y evitar reforzar sus comportamientos impulsivos. Sí. Gracias. Para concluir, el trastorno límite de la personalidad es una condición compleja que afecta profundamente a la persona y a la vida de quienes lo padecen. Pero con el tratamiento adecuado, las personas pueden aprender a sobrellevar los síntomas, controlar sus emociones y construir relaciones interpersonales más estables. En el caso de María, como nos muestra, este trastorno no solo se trata de ser emocionalmente inestable, sino también de una lucha constante con la identidad, el miedo al abandono y el sentimiento de vacío y la regulación emocional. Es fundamental reducir el estigma y promover una mayor comprensión sobre el TLP, ya que el apoyo del entorno es fundamental y el acceso al tratamiento puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes lo padecen. Ahora, Dani y Emi, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y sus intervenciones han sido muy valiosas. Reflexionemos sobre cómo podemos ser más comprensivos y brindar apoyo a quienes enfrentan este trastorno. Gracias, André. Gracias, André.